Vamos a empezar la primera mesa redonda de esta mañana. Yo también me voy a quedar en esta mesa, me parece un lujo y me parece un poco también provocador y un poco distinto. Habíamos pensado titularla ¿Por qué Marx tiene razón? Como decíamos ayer, es una afirmación categórica, no es una pregunta. Y tiene que ver con el título de un libro que me gusta mucho, que yo recomiendo mucho, como decíamos ayer, es un libro de Eagleton. En lo que hace es una metodología que le he sugerido un poco también que hagan a los ponentes, que es cómo el neoliberalismo en su increíble hegemonía intenta desmontar las tesis que la izquierda, sobre todo el marxismo, ha planteado y cómo contestar desde un razonamiento marxista, ¿no? Y para eso tenemos aquí, yo creo que a tres ponentes de lujo que van a tratar el pensamiento filosófico de Marx o por qué Marx tenía razón desde tres puntos de vista distintos. Primero va a hablar Luis Ramiro, que es quien tengo aquí a mi izquierda. Luis es sociólogo, es politólogo, es profesor en este momento de la UNED, aunque él ha estado dando clases por el mundo. Y Luis es una persona que se dedica los últimos años a estudiar el comportamiento político de las bases sociales de la izquierda radical en Europa. ¿Es correcto? Y también en España. Yo creo que tiene mucho que ver también con el análisis político, es decir, las consecuencias políticas de la realidad o cómo la realidad también influye en los comportamientos políticos. De todas maneras, él va a hablar el primero, hará una introducción un poco más general y luego un poco más concreta desde el punto de vista de Marx. Después tenemos a su izquierda a Carlos Sánchez Mato, que, como sabéis, es el concejal del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, es la pesadilla de Montoro y una de las personas que está haciendo real que se pueden hacer políticas contra la austeridad sin ni siquiera modificar el marco legal, que ya le gustaría a él. O sea, y una persona que además se ha tomado, lo digo de verdad, se ha tomado su entrada en el ayuntamiento de una manera muy pasional. Yo siempre cuento que Carlos, cuando entró al ayuntamiento, me dijo: a mí me van a echar en un año, pero ¿qué año va a ser ese? Y lleva 2,5 y no le han echado todavía, por mucho que Montoro le haya metido a la fiscalía detrás. Pero aparte de todo eso es economista. Y como economista marxista, creo que tiene una visión que ha aplicado la realidad, una visión marxista en la que él cree profundamente y creo que nos las va a explicar también hoy. Y por último está Paula Velasco con nosotros, que está al final a la izquierda. Paula es filósofa, se ha centrado sus estudios en estética, tiene una visión marxista de la estética. Descubriremos con ella, como con otra gente muy joven que he descubierto que estudia filosofía, la importancia de la estética en el pensamiento marxista. Yo sé que esto suena un poco raro, pero no lo es, de verdad. Cómo Marx identifica, bueno, el marxismo identifica la estética como parte fundamental de la construcción de una hegemonía alternativa, y nos apetecía mucho traer esa visión filosófica también, porque es imposible estudiar a Marx sin estudiar filosofía. Sin estudiar a Hegel en concreto, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, para nosotros que estamos un poquito más allá, más adelantados que otra gente en el estudio de Marx, nos parecía imprescindible una visión filosófica. Así que yo os dejo con ellos tres y después Carlos moderará y espero que hagáis muchas preguntas porque de verdad que son personas que piensan mucho y creo que nos pueden ayudar a aprender. Así que un aplauso para los tres y empezamos la mesa. Porque Marx tenía razón. Hola. Bueno, sobre todo y en primer lugar, muchas gracias a Izquierda Unida por la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor participar en las actividades que Izquierda Unida tiene el mal sentido, el mal ojo de invitarme, pero les estoy muy agradecido por ello. En segundo lugar, muy agradecido también particularmente a los organizadores por el esfuerzo de infraestructura y logística del acto, y en tercer lugar, desde luego, muchas gracias a vosotros por estar aquí en esta mañana de tener las manos en los bolsillos. Entonces, si la gente no está con los brazos cruzados y las manos en los bolsillos, lo entiendo perfectamente, y si no aplaude también lo entenderé perfectamente debido a la temperatura que tenemos. Bueno, yo soy madrileño y he de decir que tampoco es muy normal esto, para la gente que no solemos tener esta temperatura, quizás un poquito más baja, sí que es lo normal. Bueno, cuando Marga presentaba ayer, que no pude venir, lo siento, pero vi algunos momentos por streaming la presentación de la escuela, Marga decía, en efecto, que la sesión de hoy llevaba por título ¿por qué Marx tenía razón? Y decía que no era una pregunta, que era una afirmación. Y entonces yo estaba allí en mi despacho en la universidad y digo,
¿Sí? Entonces cojo el libro que acaba de mencionar Marga, y yo tengo la versión en inglés del libro y digo, de verdad, no iba una pregunta, una interrogación al final. Entonces lo miro y en efecto no va una interrogación. Es decir, la mesa es fiel a lo que el libro, a cómo el libro se titula o cómo el autor del libro quiso titularlo. Y entonces yo pensaba, bueno, a lo mejor hay algunos de los oyentes en esta charla que no han leído este libro. Por lo cual, yo voy a hablar de por qué Marx tenía razón, pero de una forma un tanto más matizada. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no ha leído ese libro, que no piense que ese libro es un masaje. Afortunadamente, el libro no es un masaje. Es decir, si alguien va a ese libro, que yo también aconsejo leer, es muy buen libro, que no piense que es el típico libro que se repartiría en una escuela de formación de una organización política para generar creyentes. No. El libro de Terry Eagleton, ¿por qué Marx tiene razón o tenía razón?, es un libro crítico. E incluye muy importantes críticas a Marx. De tal manera que yo me acuerdo que cuando lo leí, este libro es de hace 6 años, a los márgenes, en algunos párrafos, yo tengo uf. ¿No? Yo tengo vaya viaje, si me permitís el lenguaje coloquial, vaya viaje que le ha metido Eagleton a Marx. Pero al mismo tiempo, yo creo que esa es la actitud que hemos de tener. Por lo tanto, cuando decimos por qué Marx tiene razón, cuando Marga sugiere que esta mesa se llame ¿por qué Marx tiene razón?, o cuando Eagleton escribió ese libro diciendo ¿por qué Marx tiene razón?, la idea no es decir que Marx es infalible, la idea no es decir que Marx no se equivocaba, la idea no es decir que un autor que describía y analizaba el capitalismo del siglo XIX es completamente trasladable a lo que nosotros podemos ver en el capitalismo del siglo XXI. Esa no era la idea de Marx, esa no era la idea de Eagleton, estoy muy seguro que esa tampoco es la idea de los organizadores de esta mesa. Entonces yo voy a seguir un poco esa línea y más que decir por qué Marx tenía razón, lo que voy a intentar comentar es por qué Marx es relevante, por qué Marx es todavía relevante y sobre todo por qué hay que continuar leyendo a Marx y por qué hay que continuar pensando en Marx. Lo que voy a hacer es dos cosas. Estoy pasando ya un poco de tiempo, pero lo que voy a hacer es básicamente dos cosas. En primer lugar, puesto que la obra de Marx es vastísima, es complejísima, es una obra inacabada, es una obra que no es sistemática, que no pudo el propio autor revisitarla, ordenarla, clarificarla. Voy a centrarme solo en un par de aspectos. Me voy a centrar en la obra del Marx joven o el primer Marx, y luego voy a intentar comentar algunos aspectos de la política o el análisis político en Carlos Marx. Y lo que voy a hacer en estos dos campos es, por un lado, destacar qué aspectos son particularmente relevantes, qué aspectos necesitan ser abandonados, qué aspectos necesitan ser releídos o recuperados o matizados. Así que vamos allá. En primer lugar, sobre por qué centrarse en este Marx joven. Bueno, posiblemente para los que habéis leído Marx o para los que habéis leído sobre marxismo, posiblemente hay dos aspectos fundamentales en el trabajo de Marx o en la obra de Marx. Uno es la posibilidad de entender que Marx lo que hace es descubrir las leyes de desarrollo histórico, cómo la sociedad humana evoluciona a través de lo que conocemos normalmente como materialismo histórico. Y la segunda gran aportación de Marx, o lo que podría ser la segunda gran aportación de Marx, o lo que normalmente decimos que es la segunda gran aportación de Marx, es el descubrir cuál es la esencia del funcionamiento de la sociedad capitalista o del funcionamiento de la sociedad burguesa a través del análisis de la plusvalía. Bien, lo que ocurre es que
estas dos ideas empiezan ya a aparecer en lo que era ese primer Marx joven. Seguramente aparecen de una manera no muy bien acabada, de una manera en la que no aparecen en el Marx maduro, pero ya aparecen en ese Marx joven. Pero quizás lo más interesante de ese Marx joven es que en ese Marx joven hay toda una serie de aspectos y de campos en los que se trabaja también en esos primeros textos, quizás no de madurez, que son tremendamente ricos y que aportan unas ideas y que aportan quizás apuntan en unas direcciones que son igualmente relevantes y que son particularmente relevantes, creo, aún hoy. ¿En qué consisten estos primeros escritos y por qué considero que estos primeros escritos continúan siendo relevantes? Digamos que la idea fundamental de estos primeros escritos, y luego en vuestras intervenciones vosotros me diréis si estáis de acuerdo con esta visión o no, que por cierto, otra cosa que se me olvidó decir al principio, yo voy a intentar no dar mi visión personal. Yo voy a intentar daros la visión de lo que podría ser más o menos el consenso universitario o el consenso académico sobre el trabajo de Marx. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, en el debate, a lo mejor me descuelgo un poco más con mi visión personal. Pero yo voy a intentar no decir nada que si vosotros cogéis mañana el texto de Eagleton o cogéis el texto de, no sé, yo qué sé, Hobsbawm o cualquiera de estos textos, que no encontréis una visión demasiado divergente en lo que yo estoy diciendo aquí y lo que vosotros podáis encontrar en la mayor parte de textos sobre Marx o sobre marxismo, ¿de acuerdo? Luego, a lo mejor en la conversación, pues a lo mejor sí os digo cuál es mi visión personal, pero lo que yo voy a decir aquí se basa en más o menos el consenso académico sobre estas cuestiones. ¿Por qué quería destacar esto también? Porque no penséis, a pesar de lo que se puedan escuchar quizás en algunas tertulias, en algunas radios de extrema derecha, en algunos periódicos o en algunas webs de periódicos de extrema derecha, no penséis que Marx en general en el mundo académico es un apestado o es algo que normalmente los profesores universitarios contemporáneos consideran irrelevante. Es decir, hay muchos motivos para poder decir, no, claro que no es un autor que debe quedar encerrado en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, es esa visión más o menos consensual en la universidad de no es un autor que debemos dejar enterrado en el siglo XIX porque la Unión Soviética fracasara o este tipo de razonamientos extremos e injustificados que se escuchan a veces, ¿vale? Así que no son mis opiniones personales. Luego en el debate a lo mejor puedo deslizar alguna. Entonces, ¿cuál es el principal tema de ese primer Marx? El principal tema de ese primer Marx, y no sé si vosotros estáis de acuerdo con la posible vigencia de este principio, es que la sociedad capitalista es una sociedad inadecuada para la vida humana. Así de simple. De tal manera que la sociedad capitalista, o cómo funciona la sociedad capitalista, deniega a los humanos la posibilidad de desarrollarse y de desarrollar sus potencialidades. Y lo que dice Marx en estos primeros escritos es, mientras que hay un montón de autores que se han ocupado de la crítica de por qué los humanos o los seres humanos no tienen una vida adecuada y una vida feliz en la sociedad capitalista, la mayor parte de los autores no han acertado a la hora de descubrir cuál es la causa. Y Marx empieza a reflexionar sobre cuál es la causa de esa vida miserable que tiene la mayor parte de los seres humanos en el capitalismo, y él empieza por hacer una crítica a la religión. Y después de la crítica a la religión extiende la crítica hacia el resto de la sociedad a través del concepto de alienación. Y luego hace una crítica del dinero. Y luego hace una crítica del liberalismo, de los derechos liberales o de la democracia liberal. Voy a intentar desarrollar muy brevemente estos puntos, voy a intentar decir qué hay de bueno, qué hay de importante en esos puntos, y voy también a decir qué deberíamos quizás refinar o qué deberíamos considerar que solo es viable si se le introduce alguna modificación. ¿De acuerdo?
Entonces, por empezar, con una de las primeras, digamos, obsesiones intelectuales de Marx, que es relativa a la religión. Lo primero que hay que decir es lo mismo que comentaba Marga antes. Esta es una obra complicadísima. Esto es una obra muy difícil, ¿vale? Marx es muy complicado. Y una de las cosas que lo hacen complicado es que muchísimos textos, como aquellos que ya os hayáis acercado a Marx habréis visto, y los que no, lo habréis visto leyendo sobre Marx, claro, son textos en los que se comenta y se discute la filosofía de la época, donde se comentan hechos políticos de la época, y los hechos políticos de la época y la filosofía de la época es muy complicada, es muy compleja. Marga citaba a uno de los autores filosóficos, uno de los filósofos, caramba, más complejos de la historia de la filosofía, quizás superado por Leibniz o algún otro aún más oscuro. Pero claro, la crítica de la religión de Marx se basa en una crítica de Hegel, en el debate de los jóvenes hegelianos, en la reacción de los jóvenes hegelianos. Es realmente un debate muy complejo. Y yo lo voy a hacer, o lo voy a resumir de una manera muy simple, ¿vale? Así que me perdonáis. Lo que hace Marx, básicamente, o lo que hacen Marx y otros, básicamente, es reaccionar ante esa filosofía hegeliana que tenía o que expresaba un compromiso religioso. Y entonces, lo que hacen algunos filósofos alemanes de la época, sobre todo uno muy famoso, que lo conoceréis por las famosas tesis, Feuerbach, por la tesis, ¿quién no ha escrito ahí en su armario alguna de las tesis sobre Feuerbach, y prometido que nunca faltaría a alguna de las tesis sobre Feuerbach. Entonces lo que hace Marx es decir, vale, yo estoy de acuerdo con la crítica que estos autores hacen de la religión, yo estoy de acuerdo con la crítica en concreto que Feuerbach hace de la religión. Es decir, básicamente lo que dice Feuerbach es, respecto a la religión, es: mirad, no es Dios quien crea a los hombres a su imagen y semejanza, sino es los hombres los que crean a Dios a su imagen y semejanza. Y las características humanas multiplicadas al infinito es la que los hombres dotan a Dios. Esto es lo que decía Feuerbach. Y Marx estaba de acuerdo, y Marx dice, en efecto, esto es la religión. Pero para Marx, y ahí es donde él no estaba de acuerdo con Feuerbach, y por eso os lo traigo yo aquí a esta mañana de sábado, esta extraña comentario sobre la religión, Marx añade otra cosa, dice, no, mira, Feuerbach tiene razón, lo que ocurre es que la religión no va a ser sustituida por un humanismo radical, no va a ser sustituida o no va a desaparecer o no va a ser suprimida simplemente por un debate intelectual. Para entender por qué las sociedades son religiosas, tenemos que entender algo más a donde Feuerbach no llegó, que es que para entender por qué las sociedades son religiosas, hemos de entender qué hay en el sustrato de las sociedades que hace que los humanos generen este tipo de visiones del mundo. Y entonces esto enlaza, y ahora nos vamos acercando un poco más al centro del pensamiento de Marx, esto enlaza con la filosofía de la historia de Marx y con el materialismo histórico. Porque lo que dice Marx es lo que hace que los humanos generen la religión es que llevan una vida miserable, en la tierra. Y el sentimiento de que llevan una vida miserable en la tierra, que tienen una situación de malestar y que se sienten infelices, está vinculado a cómo se organiza el trabajo, a cómo se organiza la sociedad capitalista y la economía capitalista. Entonces Marx va avanzando de ahí a la discusión de lo que va a ser el centro del materialismo histórico. Lo que dice Marx es, miren, hay varias versiones del materialismo. Una versión muy cruda, dice Marx, que es, bueno, los hombres, los seres humanos, son fruto de sus circunstancias materiales. Y modificando sus circunstancias materiales, vamos a modificar su existencia, cómo piensan. Y Marx dice, bueno, esto es una visión un poco cruda. Los seres humanos no solo son este tipo de monigotes o marionetas
de las condiciones materiales. Ellos también transforman el mundo, dice Marx. De hecho, para Marx, lo que hace a los humanos humanos es precisamente que ellos transforman el mundo. Lo que hace a los humanos humanos es que ellos trabajan y trabajando transforman el mundo. Y este, dice Marx, es el problema. Porque siendo el trabajo algo íntimamente relacionado con la naturaleza humana, el trabajo en el capitalismo es un trabajo alienado, es un trabajo miserable. ¿Qué es el concepto de alienación? Y de nuevo, vosotros diréis si os parece un concepto relevante o no para nuestra existencia en el siglo XXI. ¿Qué es el concepto de alienación en Marx? ¿Una situación de malestar psicológico? Sí. ¿Una situación de desorientación, de descontento? Sí, pero algo más que eso. Es simplemente que una parte muy importante de ti aparece como algo alienado, extraño, ajeno. ¿Cómo es el trabajo en las sociedades que describía Marx? Y vosotros me diréis en qué medida esto puede ser también descrito de otras sociedades. Y no penséis solo de las nuestras, claro, las que tenemos más al lado, sino de otras sociedades del siglo XXI. Pensad sobre ello. ¿Cómo es el trabajo? Y Marx dice, bueno, el trabajo en el capitalismo es un trabajo con salarios bajos o salarios mínimos que permiten la subsistencia y la reproducción. Es un trabajo punitivo, es un trabajo degradante, es un trabajo que se convierte en mercancía, es un trabajo en el que la vida del trabajador está dominada por fuerzas ajenas, completamente incontrolables. Y ahí es donde Marx ancla, o ahí es donde Marx basa su concepto de ese trabajo alienado. En que, en fin, intento utilizar al mínimo conceptos y vocabulario cerrado al marxismo, a la filosofía o a la teoría social, pero a veces es un poquito inevitable. Digamos que es esta situación donde el ser humano ve separada por una parte su esencia de su existencia. Eso es el trabajo alienado. Pero además Marx dice, pero no solo trabajo alienado. Alienación respecto al producto, alejado respecto a lo que tú produces. Y vosotros me diréis, o si queréis en el debate, y si no, cuando os dé la gana, vosotros me diréis si esta no es una idea relevante. El que uno se sienta dominado por lo que produce. Es decir, dominado por la tecnología. Y yo no sé, o sea, yo ahora no os veo, sois mucho mejores que cualquier estudiante universitario, porque no veo a la gente con el problema de adicción a esto, que a lo mejor es un problema tonto, pero ya me entendéis cuando digo que la posibilidad de que los trabajadores, de que los seres humanos se sientan dominados por algo que no controlan y que sin embargo es algo que ellos han producido, si me perdonáis, el ejemplo tonto de ser dominado por los dispositivos móviles, pero claro, esto a los profesores nos saca de quicio. Y os diré una cosa, ya que os tengo aquí y estáis aquí atados y obligados a escuchar. Multitud de estudios que nos dicen que dejar a los alumnos que utilicen estas máquinas en el aula es malo para ellos. No es enseñarles tecnología, es facilitar que se distraigan mientras estás trabajando con ellos. Pero bueno, da igual. Entonces, alienación desde el producto, alienación en la actividad productiva. ¿Por qué? Y vosotros de nuevo pensad en esto. Claro, a lo mejor no en la vida de todos nosotros, pero pensad en ello. ¿En qué consiste la actividad productiva? Repetición de tareas, división del trabajo hasta un punto que la repetición de tareas en la división del trabajo puede llevar a la pérdida de destrezas laborales. Y finalmente, una alienación respecto al resto de los seres humanos, una alienación respecto a otros seres humanos, una alienación respecto a la especie, al resto de los seres humanos. Y Marx continúa, este Marx joven, continúa haciendo esta crítica que va de la religión al concepto de alienación, al trabajo alienado, y continúa la crítica. A otro aspecto que, de nuevo, vosotros pensad sobre si esto es o no relevante, la crítica del dinero.
Y Marx, el Marx joven, respecto al dinero, dice, bueno, el dinero es algo que todo lo subvierte. El dinero en el capitalismo, o el capitalismo consiste en mercantilizar todo, conseguir que todo tenga un precio, consigue degradar las relaciones humanas. El dinero en el capitalismo es, utilizando una expresión muy famosa que toma, creo que de Shakespeare, es la gran prostituta, creo que es lo que aparece en uno de los textos. De tal manera que todo es posible si se paga, todo es posible si se tiene suficiente dinero. Y este es el Marx joven escribiendo a mediados del siglo XIX. Y además hace que lo que es algo íntimamente humano o básicamente humano, como son las necesidades humanas, pase a ser algo humillante, pase a ser algo degradante. No me extenderé, pero hay otro aspecto también muy interesante en el Marx joven, de nuevo, que también nos invito a pensar si es algo relevante o no, que es la crítica del crédito, la forma más abstracta del dinero, cómo el crédito puede determinar la vida de los individuos. Y finalmente, termino con esta excursión sobre el Marx joven, la crítica del liberalismo. Y en la crítica del liberalismo, dos aspectos que me gustaría destacar. Por un lado, la distinción entre emancipación política y emancipación humana, la reflexión sobre que no es suficiente la emancipación política, la reflexión sobre que no son suficientes los derechos políticos y los derechos civiles, sino que hay que ir más allá. Y la idea, que también vosotros me diréis si es o no relevante, la idea de que a veces la igualdad, y sobre todo la igualdad política, es una fantasía. Bien, a mi modo de ver, y en esto yo estaría de acuerdo con lo que os decía, que es el consenso en la universidad y el consenso en la academia, no hagáis caso de propagandistas, de guerreros de la Guerra Fría. Estos son principios que son generalmente aceptados como cuestiones importantes dichas en el siglo XIX que merecen ser tenidas en cuenta en el siglo XX y en el siglo XXI. Voy a hacer algunas menciones, algunas críticas a cada uno de estos puntos. Bien, la crítica de la religión. Bueno, aparte de que yo lo he hecho muy esquemáticamente, bueno, ya sabemos que obviamente es insuficiente. Ya sabemos que puede haber sociedades muy ricas en donde el fenómeno religioso esté muy vivo. Ya sabemos que puede haber personas no particularmente que estén sufriendo una privación material extrema y que pese a ello puedan ser religiosas, de tal manera que la explicación de la religión de Marx puede que no sea muy completa y puede que necesitemos completarla. ¿Qué ocurre si hay otras causas del fenómeno religioso que no sean simplemente el malestar económico o el malestar que a nosotros nos produce la alienación en el trabajo? El concepto de alienación. ¿Qué ocurre si el problema con el trabajo alienado no fuera solo el trabajo en el capitalismo? ¿Qué ocurre si hubiera algunas cuestiones que no pudieran ser resueltas simplemente modificando el sistema capitalista? ¿Qué ocurre si hay algunas cuestiones, algunas patologías que están asociadas simplemente a cómo se trabaja, a la división del trabajo, a la necesidad de división del trabajo? Mirad, en cambio, sobre la crítica del dinero y sobre la crítica al liberalismo hay menos que decir. Hay menos que decir. La crítica al dinero y la crítica al liberalismo, hechas a mediados del XIX, hay menos correcciones que hacer y dejaré a Carlos que abunde sobre ellas. De tal manera que la fertilidad de un pensamiento y de una teoría social hecha a mediados del siglo XIX es notabilísima.
la idea de mercantilización, la idea de los grandes poderes, sobre todo de las grandes empresas y de los grandes poderes financieros, la idea de que los derechos sociales y políticos son insuficientes, la idea de que hay que hacer una crítica al liberalismo y hay que ser muy vigilante con las democracias y con los estados liberales y con los estados liberal democráticos. Y esto enlaza con el segundo punto, y me perdonáis por el abuso del tiempo, el segundo punto sobre el que quería centrarme, porque además vi algunas intervenciones ayer por streaming y quería también hablar sobre ello. Es un aspecto de la política y Marx. Bueno, yo soy profesor de ciencia política, ahora aquí en Madrid, en España, en la UNED, y yo ahora daré clases de una asignatura introductoria, de introducción a la ciencia política. Entonces, cuando nosotros explicamos a los alumnos la política, nosotros, y por qué estudiar ciencia política y por qué hacer análisis político, en realidad nosotros tenemos un problema muy grave con el materialismo histórico y con el marxismo. Y es, nosotros le decimos a los alumnos, y de hecho por eso creemos que tiene sentido analizar la política, que la política está causada por muchos factores. Y el efecto de los factores económicos es un factor más, no siempre el más importante. No siempre el más importante. Y en este sentido, nuestro trabajo a veces consiste en confrontar, y aquí viene quizás lo esencial de lo que voy a decir a continuación, confrontar no tanto con el materialismo histórico, sino con las versiones, por utilizar la expresión que antes empleaba, con las versiones más crudas del materialismo histórico, o con las versiones más crudas, o con las traducciones y versiones más crudas del marxismo, ¿vale? Y quería hablar muy brevemente de una cuestión, que además a uno de los ponentes en el plenario ayer le escuché. El papel del Estado en la sociedad capitalista. Y decía, bueno, vamos a utilizar nombres porque solo había dos ponentes en el plenario. Decía Alberto Garzón, hay muchas versiones de la teoría del Estado en Marx. Muy cierto, uno de los problemas que enlazan con lo que yo decía al comienzo es que esta obra no es una obra muy sistemática, esta obra no es muy acabada. Hay varias versiones, cierto. Él decía hay 5 o 6. Yo voy a hablar de 3 versiones. Y decía Pablo Iglesias, el Estado se ha convertido, o el Estado es, y adoptaba una de las versiones de lo que es el Estado en la obra de Marx. Entonces, como sabéis, el problema del análisis político en Marx, o el problema de la política en Marx, es que, como sabéis, la política queda englobada en lo que conocemos como superestructura, de tal manera que la política aparece como un instrumento, básicamente, o una forma en la que la clase dominante o la burguesía intenta oponerse al cambio. Y al mismo tiempo, y aquí hemos de recordarlo siempre para no caer en ese marxismo crudo, la política, el conflicto de clases, la lucha de clases, es un elemento fundamental, es un medio fundamental para el cambio social. ¿Es lo primero Marx? Sí. ¿Es lo segundo Marx? Sí, también. ¿Qué versiones encontramos de lo que es el Estado en Marx? Mirad, al menos 3 versiones. Y ahí, y con esto básicamente terminaré. Tenemos 3 versiones. La primera es que Marx nos dice que el Estado es básicamente un instrumento de la clase dominante, de la burguesía. Es un instrumento de los capitalistas para mantener la cohesión social. ¿Es eso Marx? Sí, es eso Marx. ¿Qué Marx es este? Es un Marx muy del comienzo. Es el Marx más joven. Luego hay una segunda versión, que es que el Estado no es exactamente el instrumento de los capitalistas.
sino que a veces el Estado puede no estar dominado por los capitalistas y que los capitalistas abdican de dominar el Estado. Claro, porque Marx, analizando la realidad, se da cuenta que la primera versión no era exactamente así. Entonces se introduce una segunda versión. No, hay veces que los capitalistas se alejan de ese dominio del Estado. Pero esta tiene un problema. El problema de esta versión es que corres el peligro de decir, bueno, si el Estado favorece a los capitalistas, eso es porque el Estado está dominado por los capitalistas. Pero si el Estado no favorece a los capitalistas, da igual. Es porque lo hace para poder controlar a las clases subalternas o al proletariado, a como lo queramos llamar, manteniéndoles así contentos, concediéndoles un poco, de tal manera que lo plantees como lo plantees, tienes razón, o es un instrumento de los capitalistas o es un instrumento de los capitalistas. Pero hay una tercera versión de Marx, que es con la que actualmente existe más consenso en pensar que es una visión compatible con el análisis político contemporáneo, que es que el Estado tiene unas altas dosis de autonomía y que lo que hace el capitalismo es limitar la acción del Estado. Y unas veces el Estado actuará de un modo más instrumental en favor de sectores capitalistas o de la burguesía o del lenguaje que queráis utilizar. En otras situaciones eso no será tan visible y el Estado será un territorio de conflicto o de lucha. Pero lo que sí ocurrirá es que el capitalismo y el sistema económico limita la capacidad de acción política y limita la capacidad del Estado. Y con esto termino con una brevísima conclusión. Yo decía al comienzo que, claro, Marx es un autor del siglo XIX. Ante esto hay dos opciones. Tú puedes decir, como es del siglo XIX, dejamos a Marx en el siglo XIX y enterramos a Marx en el siglo XIX. Y hay una segunda opción, que yo creo que es la más adecuada desde el punto de vista del rigor analítico, que es leer críticamente a Marx y decidir con qué nos quedamos de Marx y qué retomamos, criticamos o desechamos de Marx. Y aquí haría la siguiente sugerencia, que de nuevo no es personal mía. Mirad, cuando alguien habla de desechar a Marx, quizás está olvidando algunas cuestiones básicas. Marx es un teórico social, es un filósofo, es un economista, es un teórico de la política, es un teórico de la economía, es un teórico de la sociedad. Marx es muchas cosas. En muchos de estos campos, que el análisis sea correcto, que el análisis sea la verdad, no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es si ese análisis nos da pistas para entender y para crecer a partir de ese análisis. Y ese es el trabajo de gran parte de la teoría social y de la filosofía. En ese campo, que eso sea cierto, no es siempre lo más importante. Pero Marx al mismo tiempo no se conformaba con eso. Marx también tiene la vocación de ser un científico social. Y me podréis decir, o os podrán decir, si alguna vez, yo qué sé, tenéis la mala suerte de caer en una tertulia con alguien algo poco cuidadoso, puede decir, no, pero es que Marx quería ser un científico y claro, si en ciencia no estás en lo cierto, no descubres la verdad, ¿de qué nos sirve? No, perdonad, la ciencia no es eso. La ciencia no es tener la verdad y descubrir la verdad. La ciencia es avanzar en el conocimiento, proponernos hipótesis, proponernos caminos para poder crecer en nuestro conocimiento, comprobar lo que han hecho autores del pasado, ver si todavía eso se mantiene, si no, si eso puede ser reformulado, recuperado y crecer sobre lo que otros científicos han hecho en el pasado.
Y desde ese punto de vista, disculpad, o disculpen, les tendréis que decir, Marx es realmente muy relevante. Marx no es solo uno de quizás los 3 autores más importantes de la teoría social, de la teoría sociológica, de la teoría política. Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx. ¿A alguien se le ocurre otro trío más importante que estos 3? Y en alguna tertulia podrían decir, no, vamos a abandonar a Max Weber y a Durkheim y no vamos a utilizar a Max Weber y a Durkheim para aprender cómo se hace sociología y cómo se hace ciencia política, porque no fue la ética protestante la variable fundamental en el desarrollo del capitalismo, la tesis doctoral de un pobre señor alemán, Max Weber. ¿Alguien diría, vamos a tirar a Max Weber a la basura por esto? No lo dirían. Pero el mismo motivo hay para no desechar a Marx. Hay un problema entonces no tanto con Marx, sino o bien con tus prejuicios ideológicos o bien en cómo entendemos lo que es ciencia social. ¿En qué es hacer ciencia social? Y después de acompañar a Max Weber de 2 grandes de la teoría social y de la teoría política, Durkheim y Weber, si no queremos leer a Marx, ¿a quién leeríamos entonces? ¿Leeríamos a Platón? ¿Leeríamos a Aristóteles? ¿A qué otros teóricos sociales leeríamos? Termino con otra cosa que mencionaba. Bueno, yo doy clases de ciencia política. A lo mejor en el primer tema o en el segundo tema, a lo mejor se te escapa hablar de Aristóteles. Aristóteles, en el siglo XXI. Dejo para la reflexión la visión que Aristóteles tenía de la democracia. Y sin embargo, posiblemente todos los estudiantes de teoría social, de ciencias sociales, en algún momento se topen con la visión de Aristóteles de la democracia. O con cómo Aristóteles diferenciaba entre sistemas políticos. ¿A alguien se le ocurre decir que no merece la pena leer a Aristóteles? ¿A alguien se le ocurre decir que lo que Aristóteles escribió no nos ayuda a entender la teoría social y teoría política posterior? Entonces, críticos, prudentes, pero no caigamos en exageraciones y en prejuicios ideológicos. Muchas gracias por vuestra paciencia. Mira, lo arreglamos. No, creo que no lo he roto. Muchas gracias, en primer lugar, a Marga, a la FEC, por supuesto, por haberme permitido pues, participar de esta mesa y por tener el enorme gusto de ver un programa espléndido, el que nos propone la FEC en esta escuela de verano de Izquierda Unida. Digo de verano con toda la intención porque además de escuchar entusiasmado lo que nos ha contado Luis en esa primera intervención, pues escuchaba también así el castañeteo de vuestros dientes y especialmente el de mi compañera que lo está pasando regular nada más. Pero bueno, voy a intentar enlazar los elementos, evidentemente, en absoluto intentando ponerme a la altura del conocimiento y de la manera de expresarlo que tiene Luis a la hora del autor al que hacemos hoy referencia, pero también confesando que modifiqué durante estos meses en los que Marga me propuso, oye, mira, lo de Eagleton puede ser interesantísimo a la hora de plantear una mesa en la escuela de verano. Y la primera idea fue a ver cómo rebato a los necios. Y luego confieso delante de todos y todas vosotros y vosotras, dije, no merece la pena. O sea, no vamos a responder a las cosas absurdas, vamos a intentar mirarlo en positivo, porque los elementos que bien decía Luis, te puedes encontrar, yo tengo esa suerte y desgracia de manera habitual en el campo político, en una tertulia o en un pleno de un ayuntamiento, por ejemplo, pues claro, hay que pedir un cierto nivel, con todos los respetos,
a los autores del calado de Karl Marx, ¿no? Entonces, determinadas cosas casi como que no merecen la pena, ¿no? Hay quien habla y critica a Marx, por supuesto sin haberlo leído, que eso le ocurre a la mayoría de la gente, pero sobre todo incluso poniendo cosas en su boca o en sus escritos que jamás dijo, que jamás planteó. Pues bueno, pues no sé, has hablado, Luis, de las los diferentes acercamientos al Estado, ¿no? Pero podríamos ver también las diferentes formas o lo que dijo Marx a la hora de la toma del poder. Y bueno, pues hay determinadas personas que se les llena la boca diciendo, evidentemente, necedades sobre aspectos que ni siquiera Marx se planteó. Eso no le convierte en una figura insuficiente por el hecho de que no respondiera a todas las preguntas. Pues claro que no las respondió, pero más vivo que Marx, yo tampoco entiendo que haya, como dice Luis, muchos más autores, no del siglo XIX, de toda la historia. Y yo creo que ya nos gustaría a cualquiera de los que podamos escribir alguna cosa alguna vez, que tengamos la capacidad, pues 150 años después, por decir una cifra, de tener la vigencia y la capacidad de análisis de la realidad actual, en diferentes ámbitos, en diferentes campos. Yo me voy a centrar en los materialistas, en la economía pura y dura y de manera pues muy aproximativa y resumida, porque creo que también puede ser muy interesante. Bueno, primero, que no me coma tu tiempo y segundo, que podáis intervenir y que podáis participar. El planteamiento es el siguiente. Algunos y algunas también nos critican que parece que estemos deseando que haya crisis económicas para decir, ¿veis? Marx tenía razón. Pero es que si algo podemos desear los marxistas es que Marx no tuviera razón. A mí me encantaría que no hubiera, por supuesto, alienación, que no hubiera explotación, que no hubiera precarización de las clases trabajadoras y que esa situación no se diera. O sea, os lo digo desde el punto de vista humano. Me encantaría que no fuera así. Pero es que los hechos, históricamente, van dando la razón simplemente a quienes se aproximan, por ejemplo, al capital y ven que el diagnóstico de las crisis actuales, fijaros la de evolución no contemplada ni prevista por Marx, los aspectos que no abordó, pues incluso con eso, el mejor diagnóstico, la mejor explicación de lo que pasó hace 10 años, que no pasó hace 10 años, que empezó antes, y ahora haré referencia, está claramente escrito hace más de 150 años. Por lo tanto, eso, en primer lugar, es una cura de humildad para los necios que han, pues quitado importancia a un autor, ya digo, que fue capaz de predecir cosas que evidentemente hemos sido, los humanos, incapaces de solucionar por el camino. No porque no haya estrategia y forma de hacerlo. Parece que algunos piensan que como Marx no puso la receta suficientemente clara, pues nosotros y nosotras estamos justificados para seguir permitiendo la explotación del conjunto de la clase trabajadora. Bueno, decía que es un termómetro muy adecuado el de las crisis del capitalismo para decir de manera categórica que Marx sigue teniendo razón, que los fenómenos que pudieron dar lugar, pues por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial, esos fenómenos y que permitieron una aparente recuperación de las economías posterior al año 1945, una edad de oro del capitalismo, lo llaman algunos, son condiciones históricas, políticas, sociales, primero, que son puntuales, claramente puntuales. Segundo, que no volverán de la misma manera, es imposible que vuelvan. Y sin embargo, los fenómenos, desde el punto de vista económico, se siguen produciendo. Cuando en 2007 estalla la que podemos considerar, desde luego, los que nos gusta la economía y trabajamos sobre ella, que es la crisis más profunda del sistema capitalista, se trata de que en estos 10 años se han concentrado elementos que en los 150 anteriores también habían ocurrido, pero con los factores actuales se han potenciado y nos han presentado un marco, un mapa ideal para, si alguien
agachó la cabeza, la levante y diga claramente: mirad al de las barbas. Porque, claro, el planteamiento de 2007, fijaros, os hacía una referencia de que no empezó en 2007. Esa es otra gran milonga, ¿no? En 2007 se produce una situación que evidentemente que es la consecuencia de condiciones y situaciones desde el punto de vista económico anterior. Las burbujas, entre otras cosas, desde el punto de vista, y bueno, en nuestro país todos y todas habéis hablado y debatido y peleado sobre qué es lo que pasó y por qué se produjeron las burbujas, por ejemplo, en la inmobiliaria, pues se gestan antes. Y se gestan antes ante una dificultad objetiva del capitalismo para poder seguir generando espacios de rentabilidad para los propietarios de los medios de producción. Y ese es el tema, que la crisis que estalla en 2007 empezó antes y generó una serie de circunstancias que permitieron una explosión absolutamente espectacular desde el punto de vista de un espectador y absolutamente demoledora, destructiva desde el punto de vista del ser humano. Y claro, ese planteamiento, al final, nos sitúa en un marco, como decía antes, especialmente complejo. Fijaros, nos estaban contando y nos siguen contando que estamos en una fase de desarrollo del capitalismo en el que hay una infinidad de posibilidades de sustentar, de dar respuesta a las necesidades del ser humano. Y precisamente en ese momento lo que ocurre es que las desigualdades se agudizan y todavía hoy 800 millones de personas pasan privación por hambre en este mundo, en este planeta. Claro, el planteamiento es que en la fase del capitalismo más avanzado, en la fase de mayor capacidad de satisfacción de esas necesidades humanas, satisfacer esas necesidades humanas no es un objetivo del capital, ni podemos pretender que lo sea. De ahí la irreformabilidad de determinadas instituciones y procesos que no podemos esperar, pues como dicen muchos autores, que los tigres se conviertan en herbívoros. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Lo que no podemos pensar es que los procesos de reproducción del capital vayan a tener en cuenta necesidades que no son mercantilizables. Todo lo que no sea mercantilizable no tiene sentido, todo lo que no sea convertible en dinero. Claro, el planteamiento es dramático si se tiene una mínima sensibilidad. Y sobre todo es obsceno cuando se nos quiere hacer pensar que no existe alternativa a esa visión. Y ahí tenemos un talón de Aquiles. Porque claro, la alternativa, que para nosotros y nosotras es clara, es el socialismo. Claro, es que Marx no la escribió entera. Ni siquiera la escribió casi entera. Y ese talón de Aquiles, que evidentemente, y me ha encantado como lo has comentado, Luis, que evidentemente parece que no se le atribuyen a otros autores, a otros clásicos incluso anteriores, que serían objeto de extrañamiento si habláramos de su concepto de democracia, como perfectamente indicabas, pues parece que sí. A Marx hay que decirle que no lo contó todo, que no lo explicó todo. Claro, no lo explicó todo, entre otras cosas, yo tengo la sensación de que porque se murió. O sea, claro, sí, es un problema que le suele ocurrir a la gente y sobre todo cuando gente tan absolutamente visionaria podría haber tenido la capacidad de avanzar más, pues se murió. Pero evidentemente, fijaros el análisis de la crisis que quería centraros en cómo 150 años después seguimos teniendo una crisis de sobreproducción y en ocasiones desde la izquierda, cuando se analizaban esos primeros coletazos de la crisis, no se veía. Incluso desde nuestra organización política, en ocasiones y en unos principios, parece que se habían acabado las posibilidades de que hubiera crisis en el capitalismo. Jamás se dieron tan claras señales de manera previa a 2007 de lo que iba a pasar como en esta crisis enorme del sistema. Ante esa situación, fijaros, hubo momentos iniciales de pánico
porque hubo gente que yo creo que en el sistema se llegó a pensar que a lo mejor Marx tomaba protagonismo de verdad, porque el diagnóstico era muy claro. El diagnóstico es que enormes fuerzas productivas están ociosas y siguen ociosas, al mismo tiempo de que enormes necesidades humanas siguen insatisfechas. Y esa es lo que todos y todas entendemos como eso, como una crisis de sobreproducción, como una crisis en la cual hay determinadas cosas que, bueno, pues que jamás se van a convertir en objetivo social porque no son mercantilizables y porque no le proporcionan beneficio concreto a los oligarcas, y precisamente en esa situación lo que es incomprensible es que no que Marx podamos considerar una escuela de verano de Izquierda Unida que tiene razón, sino que Marx no abriera los telediarios todos los días. Claro, eso es lo que es incomprensible, o los que hablan de Marx. Y plantean alternativas que tienen que ver con esa necesidad de desmercantilizar en vez de con situaciones tan absolutamente, utilizaba antes el término obsceno y lo repito, lo reitero, de la utilización del dinero. Fijaros, esta aparente situación de salida de la crisis, que creo que vosotras y vosotros sabéis que no se ha solucionado en absoluto, entre otras cosas porque ya lo dijo Marx, que si no se recuperaba la tasa de ganancia, pues no había recuperación de la crisis, y la tasa de ganancia no se ha recuperado. No quiero decir que no haya gente que se esté haciendo de oro desde el punto de vista empresarial, eso por supuesto, pero eso no es la tasa de ganancia. Hay enormes masas de capital ocioso, como si fueran buitres, esperando no caer sobre vuestros gélidos cuerpos, sino sobre los nichos de posible rentabilidad futura. Eso es lo que está ocurriendo en el momento actual. Inmensas masas de dinero. ¿Y qué está haciendo el Estado, que está siendo parte ahora mismo, no el Estado español, el Estado en general, a la hora de abordar esa situación? Pues lo que está haciendo es utilizar los recursos, en este caso, que nos hemos dado todos, digo entre comillas, nos hemos dado todos, como las instituciones bancarias centrales, las está utilizando para usar el dinero como arma arrojadiza para, pues para dejar en nuestro sitio, en el sitio que en la esquina de la historia, a la clase trabajadora, y poner ese dinero al servicio de esos grandes buitres. ¿Qué está haciendo aparentemente suponer a la gente que salimos de la crisis? Pues la utilización masiva de esos bancos centrales como mangueras de dinero dirigidas a cosas muy concretitas. La manguera se podría haber dirigido hacia otro lado. Se podría perfectamente haber dirigido, estamos hablando, en el caso de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, 80.000 millones de euros mensuales. Fijaros si salen planes de empleo de ahí. Fijaros si salen capacidad y actuaciones y líneas estratégicas que podrían modificar las condiciones de vida de los explotados y explotadas en el conjunto de la Unión Europea. Pero no han ido ahí. Han ido a estimular todavía más esa financiarización de la economía, esa superestructura que, desde luego, está absolutamente alejado de las necesidades materiales de la inmensa mayoría de la población. Se utiliza una capacidad del sistema, evidentemente, para sostener, para afianzar, para profundizar las raíces de la explotación. Claro, ese tipo de situaciones descritas, pero casi textualmente, evidentemente con otras condiciones, las del siglo XIX, están y se pueden leer en los textos de Marx. Se pueden leer y se puede adivinar perfectamente que seguramente si hubiera estado pues en los años previos, viviendo en los años previos al estallido de 2007, lo habría descrito con absoluta exactitud, como lo han descrito muchos economistas que evidentemente no fueron escuchados en esas fases previas, porque desde luego los marxistas otra cosa no, pero predecir crisis lo hacemos de miedo, lo hacemos de manera habitual. No es muy complicado precisamente porque tenemos esas raíces, en este caso filosóficas y económicas en Karl Marx, que nos permiten intuir sin ser precisamente demasiado expertos. Es sencillo detectar los elementos que ahora mismo nos pueden anticipar la siguiente fase de esta crisis.
no se ha recuperado la tasa de rentabilidad, incluso, y fijaros, esa es una novedad con respecto a situaciones anteriores, incluso utilizando resortes muy significativos de mayor explotación. Para que nos entendamos, las crisis de siempre, pues bueno, terminaban solucionándose pues pegándole un recorte a los de abajo, ¿no? Le sacamos rentabilidad a los de abajo y se la pasamos a los de arriba para que recuperen un poquito el resuello, y esto permite una siguiente fase de expansión del capital. El problema actual es que esa situación, aparte de los aspectos que estoy seguro que mi admiradísima Yayo Herrero hizo referencia ayer, seguramente ya lo contó con todo detalle, aparte de eso, que no es un tema menor, del problema de la situación de nuestro planeta, aparte de eso, tenemos la realidad de que los mecanismos habituales de precarizar y de explotar no han conseguido los efectos que anteriormente sí se conseguían en las crisis económicas. Y entonces ahí es cuando empieza a aparecer la señalita de alarma en algunas personas que incluso llegaron a decir, Nicolás Sarkozy, hay que refundar el capitalismo. Lo llegó a decir, o sea, buscadlo. Lo dijo. Evidentemente, vaya que lo han hecho, en estos 10 años nos han dado una somanta hostias que nos han dejado tiesos, pero no han arreglado el problema, porque la somanta hostias, que no tiene que ver solamente con los aspectos económicos y que tiene que ver pues, con la vulneración de derechos y que tengamos, en el caso del Estado español, un gobierno profundamente antidemocrático y con derivas fascistas, pues esas actuaciones no han conseguido los efectos económicos que en el pasado se conseguían. Y ahí tenemos un reto muy importante, porque esa ventana de oportunidad, y con esto acabo, la ventana de oportunidad que tenemos en el momento actual va a estar abierta más tiempo de lo que estuvo en crisis anteriores. Si en otra situación histórica las insuficiencias de la izquierda política nos impidieron alcanzar mayores cuotas de poder y mayores cuotas de capacidad de cambiar las cosas, y la ventana se cerró, ahora la ventana va a estar más abierta, más tiempo abierta, y como va a estar más tiempo abierta, tenemos más capacidad de enmendar hasta nuestros propios errores, de mirar poco a Marx y de plantear alternativas de verdad revolucionarias, las que nos llevan de verdad de camino al socialismo. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí, vaya responsabilidad, hablar después de estas dos pedazos de personas de las que siempre es un gustazo aprender y escuchar. Bueno, lo primero que quiero hacer es manifestar mi amor infinito a la persona que me ha prestado el pañuelo. Gracias. También quería darle las gracias a la organización, a Marga, a la FEC, a Izquierda Unida por haberme invitado a estar hoy aquí. A todos los militantes que han hecho posible esto, a todos los que estáis hoy aquí y a todos los que, a fin de cuentas, nos han dado la posibilidad de seguir aprendiendo, participando y de compartir en esta escuela de verano, que bueno, de verano, en fin. Es que soy del sur, entonces, claro, estas temperaturas. Y bueno, no voy a extenderme mucho en los agradecimientos porque no tenemos mucho tiempo y sé que tenéis muchas preguntas que hacer, así que voy a pasar directamente a la acción. También quiero dar las gracias a los que han hecho posible que pueda tener aquí una pantalla con imágenes, porque yo me dedico a la estética y me gusta pensar no solo en imágenes, es decir, no solo hablar sobre las imágenes, sino también pensar con las imágenes y en las imágenes, es decir, pensar a través de la creación y de la manifestación artística o cultural. Bueno, quería empezar diciendo que es muy complejo hablar de una estética en Marx y decir por qué Marx tenía razón en términos estéticos, porque Marx nunca llegó a
poner de manera conjunta una obra estética. Por lo tanto, cuando hablamos de estética marxista, normalmente nos referimos a las obras de otros autores que sí que han tenido mucho peso en la construcción del pensamiento estético, de la teoría del arte, como pueden ser pues, autores que todos conocéis o que os sonarán por lo menos, como Walter Benjamin o como Lukács, que fue un poco el ideólogo de toda la construcción artística que tuvo lugar en los movimientos socialistas de la época. Y claro, eso plantea unas cuestiones muy difíciles de afrontar cuando queremos decir de por qué Marx tenía razón y qué razón tenía en su manera de abordar la estética. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, ya se ha dicho lo complicado que es leer a Marx de por sí. Pues imaginad cuando lo que estáis buscando es algo sobre lo que nunca ha escrito de manera directa. Por lo tanto, Marx habla de estética porque Marx era una persona muy culta que hacía muchísimas referencias a autores, artistas, filósofos de la época. Él estudió estética, sabemos que leyó la estética de Hegel, o sea que tuvo valor para enfrentarse a eso. También fue a clase con los hermanos Schlegel, estudió a Schiller. De hecho, la filosofía de Schiller, ahora hablaré, tiene mucha presencia en su forma de entender la creación artística. Y entonces todas estas referencias están de manera velada dentro de su obra y cogiendo pequeños pedazos podemos formular una teoría estética sobre la cultura. A mí me interesa mucho la postura marxista con respecto a la cultura porque es indisociable de otros aspectos, como serían la política y el análisis político y económico. Es decir, no podemos entender la estética, no podemos entender la cultura fuera de ese análisis político y económico, que es una cosa que lo distingue de todos los autores que escribían en su época y de prácticamente todos los autores que trabajaban con estética y que han seguido trabajando, especialmente en la actualidad, y por eso me gusta volver a Marx y seguir insistiendo en la razón que tenía Marx en ese momento. Como punto de partida, y es muy necesario también hablar de eso, la idea es que la estética de Marx no es solo una teoría, sino que también podemos hablar y que directamente nos vincula con la praxis, que es lo que más me interesa. Y voy a intentar que toda esta charla termine en un llamamiento, porque hagáis vosotros también teoría estética, ya sea como creadores o como espectadores. Por la imagen que he puesto de fondo, vais a imaginaros un poco qué tipo de ejemplos voy a ir usando a la hora de construir este discurso. Yo soy especialista en imagen, mi campo de estudio es la fotografía en general, la fotografía documental en particular, pero igual soy un poco friki y me gustan los videojuegos, las series y todo este tipo de discursos, que son los que realmente considero que se consumen más a menudo. Entonces, la mayoría de ejemplos que vamos a encontrar van a ser estos. No quiere decir que no se pueda aplicar lo que voy a decir ahora a literatura, teatro u otros ámbitos de la cultura. Y luego quería hacer una aclaración antes de empezar. Y es que igual me escucháis decir arte y cultura como si fuesen sinónimos. Realmente la teoría estética no se utilizan como tal, pero la diferencia está en que arte tiene una connotación elitista que viene vinculado con una concepción burguesa del arte, como expone Benjamin en su obra. Esa idea de que existe una alta cultura y una baja cultura. La alta cultura es la que consumen los intelectuales, los que pueden sentarse delante de una obra de Paul Klee, que es azul, y deleitarse con una obra azul y entender qué hay detrás de esa obra azul. Y después está la baja cultura, que sería la que consume el común de los mortales, que no llega a esas pretensiones espirituales que tiene la obra estética. Yo, cuando hablo de arte y hablo de cultura, hablo rompiendo de esa división. Para mí, todo tiene interés. Y de hecho, considero que tienen más interés las prácticas que consumimos todos los días a aquellas que solo vemos de vez en cuando en los museos y que, francamente, la concepción que tenemos todavía de lo artístico, la forma en la que tenemos de interpretar el arte y la cultura está muy vinculada a la idea romántica, que está vinculada al idealismo y, por lo tanto, son, de nuevo, las ideas dominantes de la clase burguesa que nos dice cómo tenemos que interpretar la obra. Aquí vuelvo a Benjamin y a ese concepto de aura al que retomaré un poquito más adelante y que es interesante. Y luego voy a hablar también de la diferenciación que ya han mencionado aquí los compañeros antes, y muchas gracias por eso, entre la idea de la base y la superestructura y cómo el arte actúa o la cultura actúa como superestructura,
Y aquí es un poco complejo, porque ya decíamos, decía el compañero Luis, que existen varias formas de leer a Marx y de entender la superestructura. Él hablaba del Estado, yo voy a hablar de la cultura. La primera era como un instrumento para perpetuar la situación. La segunda es que se hacen concesiones, pero que en el fondo siguen perpetuando esa situación. Y la tercera era una forma de limitar la acción. Creo que en la cultura se ha leído de forma distinta. Los marxistas ortodoxos quizás tenían una idea más parecida a la primera versión que comentaba el compañero. En la actualidad las posturas son más cercanas, sobre todo la de Friedrich Jameson, directamente quizás ni siquiera la tercera, sino que directamente critica el concepto de superestructura y pasa de él y sigue adelante. Es una relectura de Marx en estos términos. Pero bueno, es importante, yo voy a utilizar el concepto que aparece en el libro de Eagleton que da nombre a la charla, y simplemente quería aclararlo porque luego a la hora de hablar de estas cosas siempre puede decir alguien, no, pero es que el concepto que maneja no sé quién, yo voy a utilizar este. Bueno, después de esta introducción un poco aburrida, voy a la parte interesante realmente. Bueno, lo primero que quiero hablar, y voy a dar solo unas pinceladas porque no tenemos mucho tiempo y quiero que haya espacio para el debate, es sobre la importancia que tiene el arte en la estética marxista, porque la creación en general, la creación artística o la creación cultural, porque es una forma de creación libre. Como hablábamos previamente, lo que distingue al ser humano entre todos los seres vivos es su creatividad, su capacidad de crear algo y cambiar el mundo con ese algo que está creando. Hay un fragmento muy bonito en el texto sobre la ideología alemana que tiene Marx, en el que habla de una abeja y lo compara con el trabajo que hace el hombre, pero básicamente, para no extenderme mucho, lo que viene a decir es que en el fondo, la creación es la máxima expresión de la actividad libre y consciente del ser humano. Es decir, en la creación es en lo que nos somos libres o nos hacemos libres. Sin embargo, como comentábamos, la creación está alienada. Estamos alienados tanto del objeto que producimos como del propio proceso de producción. La cuestión es que en el arte, como el arte teóricamente es autotélico, y este es un palabrejo de estos que nos gustan a los filósofos, pero viene a decir básicamente que la obra de arte es un fin en sí mismo, que no buscamos con ella nada más que la obra de arte en sí, lo que hace es ponernos en contacto con el ser humano con mayúsculas, es decir, con ese ser humano libre que crea y que no está sujeto a ningún tipo de determinación externa, es decir, no está alienado. Esta idea se parece mucho, y por eso decía que hay muchas relaciones y vinculaciones veladas en la obra de Marx, se parece mucho a la idea que tiene Schiller de la estética. Y si no lo conocéis, os recomiendo que leáis Cartas para la educación estética del hombre, porque aparte de que es un lujazo como está escrito, tiene una concepción muy bonita de cómo a través del arte o de la cultura podemos superar la división que siempre existe entre lo espiritual y lo material, o la que se hace en el arte entre forma y contenido, y avanzar hacia el ser humano con mayúscula, ese ser humano que en Schiller todavía es idealista, en Marx es revolucionario. Y por eso creo que es interesante esta idea, porque con Marx, a partir de este concepto, podemos mirarnos frente a frente y decidir qué tipo de ser humano queremos ser. En este contexto tiene sentido hablar todavía de un arte con mayúscula, y tiene sentido porque en la experiencia estética podemos mirarnos de frente, analizar lo que es la producción, la creatividad, ser libres y, a partir de la creación, ser humanos y enfrentarnos a esa idea. Y ahora me voy a detener en lo que considero que es más interesante porque, como decía, Marx habla de la cultura como una forma de ideología, como una superestructura. Y creo que esto es lo que tiene más vinculación con nosotros, con la forma en la que entendemos hoy en día la realidad, cómo nos afecta esta cuestión. Es donde más razón tiene Marx, donde se ve la vigencia de su pensamiento y donde podemos permitirnos analizar y pensar a través de fotografías. Bueno, la idea básica es que las ideas de la clase dominante van a ser siempre las ideas que predominan en cada época. Y esto se ve muy claramente en la cultura. Ahora lo expondré con algunos ejemplos, ¿no? Pero básicamente la idea es siempre esa, ¿no? Que en la ideología las ideas dominantes son la expresión de las relaciones materiales dominantes
Y por lo tanto, todo lo que consumimos, todo lo que nos llega, lo que hace es perpetuar ese sistema. Ahora mismo vivimos en un sistema capitalista, por lo tanto, todos los objetos que se crean dentro de este sistema capitalista van a tener de alguna forma la vinculación o esa necesidad de mantener precisamente las ideas, de llevar las ideas. La cultura, por lo tanto, también es parte de ese sistema de poder y reproduce sus relaciones. En lo que decía respecto a la base y la superestructura, entendiendo la cultura como una superestructura, lo que viene a decir es que el sistema necesita de una serie de instituciones sociales que regulen y estabilicen conflictos que, de no ser neutralizados a tiempo, podrían ser destructivos. Es decir, cómo canalizamos esos movimientos, esas pequeñas reacciones que el sistema actual produce en nosotros. Cómo hacemos que un trabajador que está 8 horas, 10 horas trabajando, no llegue a su casa cansado de todo e inicie un proceso revolucionario por sí mismo, pues creamos una industria cultural que le ayude a superar esos días y que introduzca ideas que forman parte de una ideología, la ideología burguesa, la ideología del capital, de manera velada. Y por eso había traído ejemplos, porque me interesa especialmente cómo la cultura funciona para mantener y legitimizar la narrativa hegemónica del sistema en el que estamos ahora. Y creo que el mejor ejemplo para hablar de esto es precisamente qué ha pasado con la visión que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a mí este tema me ha empezado a parecer especialmente preocupante a raíz de estar este último año viajando por Europa y ver la concepción que se tiene de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué hizo el Ejército Rojo y qué fue lo que hizo el resto de las potencias aliadas, las que venían del capitalismo. Y ponía esta película porque la sensación que tengo en general es que parece que la Segunda Guerra Mundial la ganó precisamente el soldado Ryan y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, he puesto este ejemplo, pero hay toda una maquinaria de producción cinematográfica, y no solo cinematográfica, sino también en series como Hermanos de Sangre, se tradujo al español, es bastante buena si no la habéis visto, en la que se nos introduce una idea muy concreta sobre las relaciones que se produjeron en un contexto determinado, en la Segunda Guerra Mundial. Se nos habla de una historia que no tiene mucho que ver realmente con la historia real. Y a mí lo que me parece especialmente preocupante es que cuando vemos este tipo de discursos, la mayoría de la gente no somos capaces, y me incluyo porque hasta hace poco me costaba mucho trabajo identificar según qué ideología. En algunas películas y series es más evidente, en otros está más velada, ahora hablaré de eso, pero es muy complicado identificar esa ideología que está presente en cada uno de los productos que consumimos a diario y de manera incesante desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No solo en eso, el mecanismo prosigue y no sé cuántos sois jugadores de videojuegos, pero en el Call of Duty es una de las ideas que se mantienen. Y he puesto esta escena, aparte de porque es un gustazo poder elevar la bandera sobre Berlín, y si habéis jugado es una pasada, pero las campañas... perdón, lo pongo así lo podéis ver. Bueno, las campañas en las que tú puedes jugar están pensadas para legitimar esa narrativa otra vez. Sí, tenemos una parte en la que puede llevar al Ejército Rojo a conquistar el Reichstag, pero realmente lo hace de una forma casi como que muy crítica y les pone a la gente como si fuesen un poco tontos y casi fanáticos de lo que están haciendo. Y esto me recuerda también a una película que vi hace poco, que es Enemigo a las puertas, que si la habéis visto mantiene un poco esa dinámica y juega un poco el rol de la equidistancia, ¿no os parece? De, bueno, un francotirador de un bando, da igual que sea nazi o que sea soviético, que es exactamente lo mismo. Pues no, y está en cada uno de esos aspectos. Y quizá lo que sea más preocupante es que, como decía, este tipo de narrativa la reconocemos, pero no la reconocemos cuando están un poquito más veladas. Pongo este ejemplo, como decía, mi especialidad es la fotografía, especialmente fotografía de conflictos, y me interesa mucho cómo se utiliza la fotografía en el sentido en el que se interpreta como algo objetivo para introducir una ideología de manera constante en situaciones en las que teóricamente nos estamos informando. Esta fotografía, no sé si lo recordáis, ganó el WordPress Photo hace unos cuantos años. Lo interesante de esto es que lo ganó
justo, casualmente, cuando la presencia del militar de Estados Unidos en Afganistán estaba en horas bajas, la popularidad me refiero, y lo hicieron como una forma de recordarle a la gente de allí por qué se estaba en Afganistán. Realmente la fotógrafa que hizo esta imagen, se llama Jodie Beaver, no tenía esa intención en su momento, sino que al resignificar la foto se le dio una ideología política muy determinada. Y de hecho, bueno, es muy interesante que, no sé si se lee bien, pero dice qué pasa si nos vamos de Afganistán. A esta chica, por un juicio, en fin, se escapó y le acabaron cortando la nariz y las orejas, ahora teóricamente vive en tranquilidad en Estados Unidos. Pero eso pasó, creo que fue 4 años antes de que la foto se diese a conocer y se publicase. Entonces, es muy interesante ver cómo estos discursos se van integrando, se van normalizando y van constituyendo la percepción de la realidad que tenemos, de tal manera que luego vemos imágenes que llaman directamente a la sensibilidad, y aquí voy a hablar, no sé si os acordáis, de la guerra de Siria, una foto de un niño en una ambulancia, que a todo el mundo le llegó porque es un niño, los niños nunca tienen por qué sufrir las guerras de los mayores, y sin embargo, en cuanto empezaba a buscar un poco de información, la fotografía, el fotógrafo había sido parte de una milicia cercana al Estado Islámico, que en realidad lo que estaba intentando, en fin, que tenía un contenido político. Entonces, a mí me resulta especialmente preocupante que tengamos la sensación de que la imagen y lo documental es apolítico, porque nunca lo es. Ahora volveré a este tema para deciros por qué insisto tanto en ello. Bueno, como os decía, la mayoría de los discursos que pretenden mantener esta narrativa hegemónica pasan totalmente desapercibidos y los consumimos desde el momento que nacemos prácticamente hasta el que morimos. Yo no sé si alguno recordará este juego, porque es de mi infancia, y igual ya os queda un poco lejos, pero bueno, es el Theme Park, es del estilo de los Sims y de todo esto, y era muy guay porque tú podías construir tu propio parque de atracciones, y tenía este señor con sombrero que estaba todo el día molestándote porque no ganaba el suficiente dinero. Entonces, por ejemplo, te enseñaba cosas como a echarle sal a las patatas fritas para que la gente luego tuviese que ir a beber Coca-Cola. Entonces tenías que poner una tienda justo al lado y así aumentaban las ganancias. Y te hablaba siempre pues, de que realmente un parque de atracciones no era una obra benéfica, tú no estabas ahí para hacer caridad, estabas para ganar dinero. Y eso está en todos los discursos. Como decía, lo que me preocupa es que esto no lo identificamos, pero luego, fans de Juego de Tronos, por aquí, cuando vemos esta escena en la que Varys, que es un personaje que más o menos no ha expresado nunca su postura ideológica, de pronto dice, sabe, hablando con la reina de los dragones, dentro de un contexto bastante feudalista, pero bueno, dice, mi lealtad está con el pueblo. Y enseguida surgieron los memes con la bandera, el himno soviético y todo esto. Entonces, el problema es que cuando analizamos la industria cultural, los productos culturales, hay muchas cosas que pasan completamente desapercibidas y, sin embargo, luego vemos Tierra y Libertad y sabemos claramente que está vinculado con el pensamiento de izquierda. Vemos una obra de Dalton Trumbo y sabemos que está vinculado con el pensamiento de izquierda. Y la gente que no es capaz de identificarlo consideran este tipo de discurso lo habitual, lo natural, lo que es así, el eso es así, que forma parte de la filosofía de vida de hoy en día, lamentablemente, y alcanza a todos los aspectos de nuestra vida. Intenta normalizar esa narrativa desde lo más pequeño hasta lo más grande. Especialmente a mí me resulta muy preocupante cómo ha llegado a YouTube y cómo prácticas absolutamente abominables, si las pensamos con detenimiento, se han convertido en lo más normalizado del mundo. Y esto tiene lugar porque se produce lo que Marx considera fetichismo de la mercancía, o que le da esa denominación. Yo sé que este concepto tiene muchas más implicaciones a nivel económico y político de las que yo le voy a dar aquí, pero básicamente de lo que se habla cuando se habla del fetichismo de la mercancía es de que los valores que son subjetivos, valores que se han creado a lo largo de la historia, que pertenecen precisamente a esa clase dominante, que es la que impone su idea,
se tratan de tornar totalmente objetivos y se venden como si fuesen naturales, como si fuesen valores universales que siempre han estado ahí. Os voy a decir una frase que seguro que os han dicho alguna vez, y es que el ser humano es avaricioso por naturaleza. Lo de el hombre es un lobo para el hombre. Que sí, que lo dijo Rousseau, pero que Rousseau era un señor que pensaba como había otros señores que pensaban y otras señoras que pensaban, a las que no se les dio mucha voz, por cierto, que decían otras cosas muy interesantes. Y si se tomó ese discurso fue porque tenía una vinculación política y unos intereses políticos ideológicos determinados. Entonces, a fin de cuentas, lo que se hace es una forma de legitimar los actos y funciones de ese sistema y se hace a través de la cultura, que es algo que consumimos, como decía, a diario. Y por eso quiero hacer un llamamiento y decir que debemos estar alerta, siempre alerta, y explorar todas las obras y todos los productos culturales que nos llevan, no solo como objetos estéticos, y ya aquí pues me remonto otra vez al arte con mayúsculas y al arte con minúsculas, a esa teoría clásica, romántica de lo cultural, no es solo ir y saber que una obra de la época de los Medici estaba pagada con el dinero de los Medici porque existía un sistema concreto, sino que cuando vemos una serie en Netflix tenemos que saber que Soros tiene un porcentaje muy alto de Netflix. Entonces, si buscamos Ucrania en Netflix, nos van a salir cosas muy interesantes y tenemos que ser conscientes de por qué se está creando ese discurso. Entonces, la estética marxista tiene varias máximas. Ahora hablaré, por supuesto, no podía faltar Gramsci. Creo que todo el mundo ha hablado de Gramsci en las mesas prácticamente y no quería ser menos yo. La estética marxista tiene unas máximas que me parecen muy, muy interesantes. Y una de ellas es que el arte tiene que formar parte de la educación del hombre. Eso aparece después de la Revolución Soviética, con el realismo socialista. El arte se crea para educar a la sociedad, para llegar a la gente, para enseñarle las cosas. Quizá a nosotros nos pilla más cercano el muralismo mexicano, la obra de Siqueiros, la obra de Rivera, que están hechas para enseñarle a la gente lo que debía ser el socialismo, la revolución, esos conceptos que eran ajenos a la ideología dominante hasta el momento. Y luego me parece muy interesante una idea, que es la que suelo defender siempre que puedo, siempre que me dan un micrófono y puedo hablar de ello, que es una idea que plasmó Brecht en su obra, especialmente en Madre Coraje y sus hijos, pero en otras muchas, y que Benjamin recoge también en sus reflexiones, y es la idea del extrañamiento. Cuando nos enfrentemos a un producto cultural, a una obra de arte, a una serie o a cualquier cosa, tenemos que ser conscientes de que es precisamente una obra de arte, un producto cultural, y por lo tanto tiene una ideología, y tenemos que reconocerla. Por lo tanto, debemos analizar siempre los discursos culturales como parte de una ideología concreta y como tal aprenderlos y construir. Hiddleston habla directamente en su libro, y eso me parece muy interesante, de que Marx plantea la necesidad de reconocer una habilidad de ver la ideología, y es una habilidad que tenemos que tener todos. Y ponía a Gramsci porque parece que con esto estoy diciendo que dentro del sistema no se puede crear nada que esté fuera del sistema, y eso nos deja muy poco margen de maniobra, tanto a los creadores como al público, a la hora de hacer o de introducir una nota discordante que lleva a pensar de otra manera. Y Gramsci hablaba precisamente de la hegemonía, aquí discute con Foucault, para decirle que dentro de la hegemonía del sistema siempre hay un espacio de resistencia para hacer una contrahegemonía y crear una contracultura y empezar a pensar y fomentar ese pensamiento crítico que es tan necesario y tan relevante en los tiempos que corren y que tanto necesitamos potenciar. Entonces, yo quería poneros un par de ejemplos solo, y con esto ya voy terminando, de gente que ha hecho de la industria cultural un espacio de reflexión. No sé si conocéis, Mole Industria es un colectivo, pero en realidad es solo un chico italiano, que utiliza los videojuegos para reflexionar precisamente sobre el capitalismo en los videojuegos y cómo afecta, cómo está alienado el hombre, cómo está alienado especialmente el trabajador. Intentaré subir todo el contenido después para que lo tengáis, lo pondré en internet o algo para que lo podáis leer y os pondré los enlaces. Pero, por ejemplo, lo que hace este chico es juegos como este, que básicamente consiste en un día en la vida de un trabajador. Y entonces, en el juego, tú manejas a un trabajador
Y se levanta, apaga el despertador, se pone la ropa, desayuna, se va a trabajar, de camino al trabajo pilla un atasco, cuando llega al trabajo tiene que hablar con su jefe, llega y es un cubículo tras un cubículo tras un cubículo de gente igual haciendo un trabajo para otra persona, termina de trabajar, vuelve a su casa, se acuesta, se levanta y así constantemente. El juego no acaba nunca, siempre hacen lo mismo. Es como un poco como Stanley Paradox, Parable, en alguna manera. Y luego tiene otro que es quizá el más famoso, que es sobre el McDonald's, que ese os recomiendo, luego os pongo el enlace por Twitter, que es maravilloso, porque tiene 4 escenarios, en cada uno veis cómo funciona, y lo que está haciendo es poner cómo funciona una empresa. Pero no solo eso, sino que fans de Rick y Morty por aquí, hay muchos productos culturales que están dentro de la industria cultural y que no pretenden ir en contra de la industria cultural y, sin embargo, introducen mensajes como este. Que, bueno, por si no habláis inglés o si no conocéis la serie, básicamente, para que os hagáis una idea, lo que me gusta de esta serie es que tiene muchos niveles de lectura. El más superficial es de chistes de eructos, pedos y cosas así, que no me interesa nada, y luego tiene un nivel mucho más filosófico, teórico, que además, al hacerlo a través del humor, y esto también lo dice Benjamin, llega mucho más y hace reflexionar de una manera distinta. Entonces, en este episodio concreto, Rick, que es el filósofo loco, que se parece un poco al de Regreso al Futuro, no casualmente, ha creado una batería en su coche que se alimenta porque tiene toda una civilización de gente que trabaja para darle batería a su coche. Y entonces su sobrino le dice que es esclavitud. Dice, no es esclavitud, es gente que trabaja para cada uno, se pagan uno al otro, construyen casa, se casan, hacen niños que los reemplacen cuando sean demasiado viejos para seguir trabajando y así constantemente. Os suena de algo, ¿no? Y le dice entonces Morty que eso suena exactamente como esclavitud. Entonces, este diálogo, por ejemplo, me parece una crítica muy tenaz de lo que es el sistema capitalista de una manera muy velada y sobre todo que lleva precisamente a esa reflexión y al desarrollo del pensamiento crítico. Porque, como os decía, yo no me quería ir de aquí sin mandar un mensaje y una idea de cómo hacer la praxis de toda esta teoría que yo acabo de decir. Entonces, creo que para los creadores es necesario seguir trabajando en este tipo de obras en las cuales se fomente el espíritu crítico. Sea donde sea en el espacio museístico, sea en el cine, sea en el teatro, sea en la poesía, en la música. Hay gente que está creando esos espacios. Ahora, pues no sé, por ejemplo, ya que estamos aquí, hace un pequeño tributo a Gata Katana y cómo habla de feminismo en Lisístrata, o a Princess Nokia, si queremos, y cómo lo introduce en otro tipo de discursos que no son tan típicos por una reflexión tan profunda. Y siempre pensar en la educación política en contra del sistema capitalista y a favor del cambio social. Pero no quiero limitarme solo a los creadores, porque creadores somos o son pocos, sino que como público nosotros también tenemos que tener esa iniciativa. Y como decía Eagleton con Marx, y ser capaces de identificar la ideología, y no solo identificarla, sino denunciarla. Tenemos la forma de hacerlo, podemos hablar con nuestros padres y decirles por qué, o con nuestros compañeros y amigos, decirles por qué en la última temporada del Ministerio del Tiempo hay una ideología increíble desde el principio hasta el final. En la televisión pública, en la que parece que todo es así porque sí, lo que está haciendo es legitimar lo que decía la narrativa hegemónica de un sistema burgués capitalista que no es la que nosotros queremos. Entonces tenemos que fomentar precisamente ese sistema, ese pensamiento crítico, y lo tenemos que hacer todo a nuestra manera, como nuestros pequeños actos y contribución revolucionaria. Con eso termino. Pues tenemos poquito tiempo. Me encomendó Marga que moderara las posibles intervenciones que hubiera a continuación. Pues tenemos eso, 10 minutitos escasos. Pues si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues venga, empezamos por allí al fondo. Sí, bueno. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar, ya que la charla se llama ¿Por qué Marx tenía razón?, si harían la misma afirmación con Lenin.
Sí. Ay, perdón. Yo contestaría, además, mira que como tú eres un provocador, veo. Yo podía haber optado por yo me cubro con lo que dice aquí el amigo Carlos y dejo pasar, pero no, yo a las provocaciones contesto. Yo adoptaría la misma posición que sugiero adoptar con Marx. De tal manera que yo lo que diría es, y también lo decía antes Carlos, bueno, ¿qué pretendemos? ¿O qué pretendéis? ¿Encontrar en Lenin todo? No. ¿Qué pretendéis? ¿Que Lenin te diga cuál es el camino de acción a seguir en un contexto que Lenin quizás ni pudo imaginar? No. ¿Qué pretendemos? ¿Que un autor, un activista, un pensador que murió antes de que llegáramos al primer tercio del siglo XX pudiera anticipar algunos de los fenómenos posteriores? No. De tal manera que yo a tu pregunta diría, bueno, depende de qué Lenin, depende de qué obra de Lenin, depende de para lo que me sugieras decir que he de remirar Lenin. Así que yo lo mismo que con Marx. Yo diría, bueno, seamos exigentes o seamos autoexigentes, seamos críticos y echemos un vistazo a qué Lenin. Y yo quería completar el sí porque, bueno, evidentemente he entendido el sentido que pretendías y, lógicamente, eso sí que no nos da tiempo aquí a explicitarlo. Yo digo afirmativamente porque coloco a Lenin como coloco a Marx en un determinado contexto histórico y en una determinada situación y realidad. Ahora, también te podría decir que no me parece adecuada, visto, claro, 100 años después, pues hay ciertas cosas que seguramente pues, Luis habría hecho de otra manera, Paula habría hecho de otra manera y Carlos habría hecho de otra manera. Pero evidentemente hay que colocar a cada personaje, y desde luego Lenin lo es, en la situación histórica que tuvo que vivir. Y desde luego no es lo mismo, y no te diría la misma afirmación si me preguntaras por alguna persona posterior. Bueno, yo solo voy a hacer una puntualización muy pequeña porque me parece interesante precisamente cómo la revolución soviética fue y tuvo mucha implicación lo estético, porque tenían que construir una nueva forma de entender la realidad, cómo educar a la gente, romper con todo lo previo y construir algo completamente nuevo. Y me parece muy interesante, y creo que Lenin también tuvo mucha razón, a la hora de plasmar y plantear el problema de cómo construir esa cultura y cómo, por un lado, las vanguardias con el constructivismo frente al realismo socialista, que luego tendría más peso en la época estalinista, fomentaron y construyeron lo que conoceríamos después como Unión Soviética. No da tiempo a extenderse, pero a este respecto hay un libro también muy interesante con un nombre casi tan provocativo como tu pregunta, que se llama Stalin, obra de arte total, que recomiendo que echéis un vistazo. Buenos días. Una pregunta para el profesor de Economía. Se nos ataca muchísimo con Venezuela. Entonces me gustaría preguntar, ¿podría darnos ejemplos de países en los que de verdad la izquierda gobierna de manera exitosa? ¿Y por qué Maduro tiene tantos problemas para aplicar una política de izquierda? Gracias. Mañana tenemos, espera un segundo, Carlos, mañana tenemos una mesa sobre América Latina. Y vendrán, aparte que esta tarde vienen un grupo, esta noche va a tocar un grupo que viene por la Embajada de Venezuela, y podrás hablar con ellas directamente. No sé si esta pregunta corresponde a esta mesa, por eso lo digo. Creo que mañana tendremos tiempo para discutir de esto. De todas maneras, le doy la palabra a Carlos, faltaría más, pero mañana hablaremos de esto. No pretendo ni por supuesto reventar la mesa ni dar una respuesta suficientemente amplia, pero la contestación va porque el socialismo en un solo país
cómo el capitalismo en un solo país tiene en el mundo actual una evidente imposibilidad de ser llevada a cabo. Entonces, yo soy, claramente defensor de muchas de las medidas que se tomaron en el principio de la Revolución Bolivariana y discuto algunos de los aspectos que los compañeros y compañeras venezolanos han llevado a cabo posteriormente. Evidentemente, intento hacerlo en el marco del más absoluto respeto a una situación de acoso, bloqueo de todo tipo y intento de derribo por parte del capital a nivel internacional, ¿no? Pero exactamente que hay determinadas circunstancias que nos permiten la crítica a Grecia y lo que pasó allí, pues también a Venezuela o también a Cuba, siempre desde el claro convencimiento que a los nuestros los criticamos nosotros, no permitimos que lo hagan otros. Sí, buenos días. Aquí, hola. Como se ha hablado de religión, tú has dicho, Carlos, que el Banco Central Europeo como que reparte unos 80 millones de euros mensuales y que se podría hacer mucho con ese dinero, ¿no? Aquí en España la Iglesia Católica recibe 11.000 millones de euros anuales. Yo te pido que nos digas qué se podría hacer con ese dinero en lugar de dárselo a la Iglesia Católica. No, la economía, lo que intentaba decir de manera muy apresurada, pues porque por lo reducido de la intervención, es que la única fórmula que ha encontrado en el momento actual el sistema para eliminar los efectos más nocivos de la falta de producción rentable para el capital en estos años ha sido la utilización de las políticas monetarias, pero con un foco muy claro. En este caso, lo que hace el Banco Central Europeo, que han hecho todos los bancos centrales. Ponía el ejemplo del Banco Central Europeo, lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Japón. O sea, esto ha sido general, ha sido eso que comúnmente decimos como imprimir billetes, que no se imprimen, ya sabéis. Ahora ya la tecnología hace y el funcionamiento de la economía hace que no sea más que anotaciones contables, pero se crea dinero y se crea dinero. ¿Con qué objeto? En este caso, pues ha sido con el drenaje de enormes dificultades que sigue teniendo el sistema financiero. Lo que se ha hecho ha sido comprar activos financieros con eso. Pero detrás de los activos financieros hay cosas y hay personas. Y ese es el problema que se está produciendo. Y es que la burbuja que ahora mismo está latente en la economía mundial es aproximadamente en cifras 11 veces mayor de lo que era en 2007. Y los balances, para que nos entendamos, el patrimonio neto de las entidades bancarias no es mayor que entonces. Con lo cual, la bomba es mayor. Cuando ese combustible en un momento determinado se produzca una explosión, oiréis de nuevo decir ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar? Pues es lógico, estamos echando combustible y no se está recuperando la rentabilidad para el capital. Y esa es evidentemente habría opciones dentro del propio sistema capitalista que podrían haberse utilizado. Imaginaros que con los 80.000 millones mensuales el Banco Central Europeo hubiera comprado las hipotecas de todas las familias de bajos ingresos. Imaginaos, podría haber ocurrido, ¿eh? Eso es capitalismo puro. Eso lo hizo Roosevelt, ¿vale? O sea, que tampoco... Pero no lo hay, no se está haciendo. Se está haciendo otra cosa. Y otra cosa que claramente lo que hace es pues polarizar más la riqueza, crear más precariedad y hacer más necesaria, si cabe, la enorme campaña que se ha desarrollado desde Izquierda Unida y que ilustra las bolsas que tenéis todos y todas. Dos últimas preguntas de dos mujeres que no han preguntado más, que no nos da tiempo en esta charla para más, pero bueno, seguiremos. Aquí. Sí, hola, bueno, mi pregunta es para Paula. Me ha parecido, las tres charlas muy interesantes, pero sí particularmente, no sé si te pediría una herramienta, un consejo, un poquito de ayuda. Al final, todo el arte con mayúscula, con minúscula, que podamos considerar que sí representa realmente ese espíritu, ¿no?, de crítico nuestro, de la gente de izquierda, de la gente solidaria, de ese espíritu más revolucionario. Al final siempre se acaba todo mercantilizando y es muy difícil traspasar ese
ese espíritu crítico, digamos, a tu entorno más cercano, cuando al final todo se acaba mercantilizando y sí que van siempre como un paso por delante nuestra. Y no sé si hay algún consejillo. Bueno, eso es un problema que hemos visto sobre todo ahora con el hecho de que hayan hecho el feminismo una marca de H&M y tal. Y me parece un problema, porque al final hablábamos de eso, de cómo en la hegemonía la ideología, el discurso hegemónico va adquiriendo cada uno de los discursos que parecen en un primer momento que son externos para hacerlos también mercancía y seguir fomentando ese sistema. Y me parece preocupante en el feminismo, me parece preocupante también, ya que decía lo de Netflix, no sé si habéis visto Dear White People, que habla precisamente de la lucha de la gente negra por sus derechos, que también se ha convertido en un producto ahí y que es muy gracioso porque la gente se ha dado de baja de Netflix porque decían que era racismo inverso. Pero maravilloso. Pero yo no soy de Foucault, yo soy de Gramsci y sí que creo que hay espacios de resistencia y sí que creo que habrá parte de los que se apropie la industria, pero sabiendo cómo funciona, sabiendo en el sistema en el que vivimos, podemos sacar ventaja y convertir ese sistema en nuestra forma de difusión. Es decir, la obra de Mol Industria que he enseñado antes ha tenido éxito porque está en Internet, forma parte de los juegos indie, que también lo ha adquirido la industria cultural y lo ha hecho su propia rama, y tenemos en Steam los típicos juegos indie y todo esto, pero dentro de que sabe cómo funciona, los plasma para hacer una crítica del sistema. ¿Qué es una crítica del sistema aceptado por el sistema? Y aquí entramos un poco en las dinámicas que exponen Ala Sekula y Martha Roller cuando critican la fotografía documental que critica el sistema desde el sistema, es decir, que, por ejemplo, las fotografías que se hicieron para denunciar el trabajo infantil en la época en Estados Unidos, lo que hicieron en el fondo fue hacer que dejase de existir trabajo infantil en Estados Unidos para llevárselo a otro sitio y que nosotros tuviésemos la sensación de que no existía, porque realmente no estaban acabando con el sistema, sino poniendo una tirita. A mí me da la impresión de que muchas de las imágenes que nos llevan de la guerra de Siria pasa lo mismo, porque estamos poniendo una tirita, es decir, no queremos refugiados, y ahora son refugiados que vienen de Siria, pero el sistema capitalista va a producir más refugiados de otros sitios, porque es como funciona. Entonces, si ponemos una tirita, va a salir el agua por otro sitio. Entonces, yo sí que creo que como creadores hay espacios para la resistencia, hay espacios donde se puede aplicar una violencia revolucionaria, como decía Benjamin, que exponga al sistema y critica al sistema desde el propio sistema y seguir construyendo a partir de ahí hasta que tengamos la fuerza suficiente para dar el paso adelante y cambiarlo todo. Sí. Bueno, querría daros las gracias con una frase precisamente de Bertolt Brecht, que dice eso de que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan durante muchos días y muchos años y son mejores, y hay hombres que luchan durante toda su vida y esos son los imprescindibles, sois imprescindibles. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que el marxismo tiene relevancia. Y creo que desgraciadamente cuando entras en esa dinámica te das cuenta de que precisamente como las ideas dominantes están en todo, la política está en todo, te asfixia y estás constantemente alerta. Y es un ejercicio que tú tienes claro que tienes que hacer, pero que tienes que ser muy perseverante porque la política está en todo y es algo que la gente no se suele dar cuenta. Y en el tema del feminismo que has hablado es algo muy interesante también, el tema de la politización encubierta que se está haciendo del movimiento feminista. Creo que además tiene relevancia porque hay autores muy brillantes que están traduciendo el marxismo en nuevos términos, como Slavoj Žižek, que hace una crítica constante, es un filósofo muy heavy, que hace una crítica con la cultura popular a tu estilo, que es muy enriquecedora. También habla en relación a que la alienación está más viva que nunca, en eso de que tú no odias los lunes, tú odias el capitalismo, toda esa cadena de no quiero trabajar, joder, que viene el fin de semana, que odiamos nuestros trabajos en vez de criticar la causa de ellos. También hay un economista muy importante, David Harvey, que analiza muy bien la crisis del 2007. Mi pregunta es, ya que todos aquí más o menos sabemos que el marxismo
es cojonudo y es relevante. ¿Cómo podemos traducirlo eso, el marxismo, a la calle y a la gente que de verdad no sabe que su receta es el marxismo? No es... Yo creo que es el trabajo de las organizaciones políticas, entre otros, el ser capaz, el tener la capacidad de convertir en algo comestible un mensaje tan relevante, tan importante. Y yo creo, además porque siempre creo que es mejor acabar cualquier acto en positivo, pero es que además de verdad me lo creo profundamente, considero que ha habido relevantísimos avances en ese sentido y en nuestra organización política, entre otras cosas. Yo estoy esperando, he visto alguna versión preliminar, un libro de nuestro coordinador que va a ayudar a eso, ¿Qué relevancia tiene el ser comunista hoy en día y qué significa eso? Pero es que también los mensajes políticos que se lanzan, tanto en las instituciones como en nuestras propias campañas, yo creo que intentan aterrizar ese mensaje, y yo creo que con razonable éxito, teniendo en cuenta razonable en positivo éxito, teniendo en cuenta esa opresión y esa asfixiante muro contra el que nos enfrentamos. Pero yo creo que sí que se está consiguiendo abrir determinadas brechas y muy oportunas. Y bueno, pues ahora hay que hacer que esa ventana de oportunidad que yo comentaba antes, que está abierta y va a seguir estando abierta, pues que nos sirva para esa brecha ensancharla. Os pido que... Tenemos que dejarlo aquí. Tenemos la siguiente mesa ya preparada y yo creo que nos merecemos 5 minutitos de descanso y a por un café. Entonces yo lo que quiero es agradecerle, menuda mesa, muchísimas gracias. Un aplauso para usted. Y por favor, los que queréis ir a por café, coged el café y lo traéis y empezamos en 5 minutos con el compañero Julián Guita en este plenario.